Muy bien, bienvenidos a Perú 21, esto es Perfiles con Valery Vázquez de Velasco. Está con nosotros el señor Ricardo Briceño, hoy expresidente de CONFIEP, con quien vamos a hablar de temas más personales. Ha estado comentando cuál es el caso en el que él está involucrado y está en la fase de investigación, pero vamos a hablar también de su vida y del último proyecto que tiene actualmente, que es un libro justamente acerca de lo que está ocurriendo en su vida con el Poder Judicial del Perú. Así que bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, Valery, muchas gracias por la entrevista. Bueno, hemos hablado últimamente, en las últimas semanas, de Ricardo Briceño en el entorno, no solamente del caso Cócteles, a donde ha sido involucrado, sino también por el tema de salud, que hablábamos en la previa, es un poco delicado, pero ha habido mucha gente, de alguna manera cercana, entendiendo que es una injusticia lo que está ocurriendo y que además esto ha derivado en este problema, que entiendo además afrontarás con toda la fuerza y por supuesto todo el positivismo. Bueno, yo creo que cualquier persona que está sometida a un estrés, a una presión como la que yo he vivido los últimos 6 años, su cuerpo se ve afectado, ¿no? En mi caso no ha sido la excepción. Y sí, tengo un problema de salud que lo he enfrentado con el mismo coraje con el que he enfrentado la injusticia, digamos, de las acusaciones, y con la misma esperanza y con la misma decisión de vencerlo lo más pronto posible. Es algo que no me atemoriza para nada. Como puedes ver, estoy gozando de buena salud. Y yo creo que la parte que uno tiene que poner, la parte emocional que uno tiene que poner cuando enfrenta un problema, cualquiera que ello sea, es fundamental. Y en el caso de la salud también. Cuando uno tiene un problema de salud y tiene el optimismo y tiene el deseo de vivir, pues sale adelante. Y yo espero, ese es mi caso, Y sí relacionado directamente con todo este proceso, ¿no? Bueno, según los médicos sí, generalmente cualquier persona que está sometida, como digo, a este estrés, su salud se ve afectada, ¿no? Hay un efecto, no necesariamente es causa y efecto, pero sí influye evidentemente en la salud. Pero ese es un tema personal, digamos, que yo lo enfrento bien. Y yo no pido ningún tipo de compasión para eso. O sea, esto no tiene nada que ver. Mi proceso es un proceso judicial en el cual yo exijo y pido simplemente justicia, no compasión. Lo decía porque de alguna manera los periodistas que hemos estado también siguiendo el caso, últimamente nos hemos, sí, de alguna manera visto frente a esta situación, ¿no? Donde una persona en este Poder Judicial, con estos fiscales, termina siendo perseguido sin ningún término. No hay un rango de tiempo en el que cualquier investigación se pueda dar. Se va ampliando y ampliando y ampliando, y lo que hablábamos hace un momento es que puede durar esto 10 años más, 15 años más, y evidentemente es tener una amenaza constante sobre la vida personal y sobre la vida profesional también de las personas. Así es. Mira, yo he decidido salir a explicar mi caso, no por mí en realidad, sino porque hay miles de personas que están siendo perseguidas injustamente por la justicia. Ayer yo he visto una entrevista al chofer de Pedro Pablo Kuczynski. Es lamentable, realmente es algo que a uno le parte el corazón. El chofer de Pedro Pablo Kuczynski, miembro de una organización criminal, ¿en qué mente? ¿A quién se le puede ocurrir destruir la vida de una persona como José Luis, el chofer de Pedro Pablo Kuczynski? Qué maldad, realmente. Un hombre trabajador. Un hombre trabajador, ¿no? Sí. Que no ha hecho nada. Que a alguien se le ocurra que tiene que configurar una organización criminal y para ello mete al chofer y a la secretaria. ¿Es eso justicia en el Perú? Claro, porque por eso que yo denuncio lo mío, porque lo mío es un caso emblemático, pero no soy el único, y ahí está. ¿Y cuántas personas como el chofer de Pedro Pablo Kuczynski habrá en el Perú que no tienen los medios ni las posibilidades de salir, como estoy saliendo contigo, a denunciar la injusticia? Y sin embargo, hay
Y otras personas, yo hoy día tenemos el caso emblemático de Chibolín. ¿Quién no sabía? No sabía la justicia que este era un hombre nefasto, era un delincuente, lo sabían hace decenas de años. Y no pasó nada. No, entonces, yo creo que estas cosas hay que denunciarlas por todo lo alto. Y no solamente es el fiscal José Domingo Pérez, no. Aquí ha habido un juez de control nefasto, porque está bien que el fiscal le tenga uno animadversión o tenga una opinión política contraria y busque a sus enemigos o a la gente que no piensa como él, pero ¿dónde está su jefe? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está el jefe de su jefe? ¿Dónde están los jueces de control? ¿No? ¿Qué crees que ha sucedido con el fiscal José Domingo Pérez en los casos que él ha afrontado y la situación mediática que lo ha tenido a él como foco durante tanto tiempo? Pero yo creo que al inicio, ¿no? Bueno, el caso Lava Jato es un caso emblemático, no hay que decirlo. O sea, es el caso de corrupción más escandaloso de América Latina. No se trata del Perú, era Estados Unidos, era Panamá, era Uruguay, era Perú, era por todos lados. Entonces, claro, es un caso muy grande de una corrupción al nivel más alto. Y eso obviamente tiene un rebote periodístico y las cosas que se veían ahí tenían que salir a la luz, las declaraciones fueron chocantes, ¿no? Y el fiscal Vera, eran, digamos, los adalides de la justicia, ¿no? Sin embargo, creo que cambiaron el foco por un foco ideológico, porque en el caso Lava Jato hay realmente una corrupción de gente que ha recibido millones de dólares, ¿no? De coimas realmente, y ellos cambiaron el foco. En lugar de ir a buscar a los funcionarios o a los empresarios que estaban metidos en los reales actos de corrupción, se fueron por el lado político. Porque también había financiamiento de campaña. Por ejemplo, ¿por qué Odebrecht, una campaña de una empresa, digamos, de ultraderecha capitalista, financia a un Ollanta? Porque se lo dice el presidente de Brasil, el señor Lula. Entonces, aquí hay un tema político, ¿no? Y ellos van a buscar el financiamiento de campañas y se meten contra Humala, contra Nadine, contra PPK, contra todos. Aquí el único realmente que sí participó de las coimas fue Toledo, pero los demás no. El caso de Vizcarra es un caso aparte, pero ¿qué tiene que ver Ollanta Humala o Nadine Heredia o PPK o yo con el caso de la corrupción de Odebrecht? Absolutamente nada. Entonces pusieron el foco en lo político. Y creo que esto, como en política hay opciones, ha ido avanzando y hoy día terminamos en que en el Poder Judicial, en la Fiscalía de la Nación, hay dos bandos, ¿no? Los que están de un lado y los que están del otro. Entonces, no, y los dos están manchados ahora mismo. Totalmente. Aquí no hay buenos y malos. Aquí todos están manchados. Y todos están manchados. Y yo no sé, o sea, la gente me pregunta a mí, oye, ¿a ti te han pedido, aquí hay dinero? No hay dinero en mi caso, por lo menos. Yo nunca he recibido una iniciativa, un desliz. Esto es pura y absolutamente ideológico. En mi caso es emblemático porque, y lo dice, la acusación lo dice, no que yo teniendo intereses particulares incompatibles con los de Confiep organicé una campaña para atemorizar a la población, crear zozobra, torcer la voluntad popular, para que no gane el candidato chavista. No lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el dinero, con el lavado de activos? Entonces, se descubre hoy día que cambiaron el foco. Y han pasado realmente de ser los adalides y los héroes a ser unos héroes de barro. Se les está cayendo todo porque esa no es la manera de administrar justicia en el Perú, ni en el mundo entero. ¿Crees Eso que no es justicia? Se quedaron muy impresionados con el hecho de ser protagonistas, con el estar en el medio de la noticia?
Tiene que haber una debilidad. Yo creo que el ego, claro, el ser ellos los adalides, los garantes de la legalidad, ¿no? Garantes de qué legalidad, se han ido cayendo poco a poco y se va descubriendo, ¿no?, que de garantes de la legalidad no tenían nada. Si ellos no hubiesen tenido el sesgo político, estarían persiguiendo a otras personas que realmente se han llenado los bolsillos y han sido parte de la mafia y de la organización criminal realmente que era Odebrecht. Pero considerar que hay una organización criminal de 3 personas en el caso de PPK no tiene ni pies ni cabeza. Y sabiendo todos ya que eso no tiene ni pies ni cabeza, porque además está siendo muy criticado, debe ser además caso de estudio a estas alturas, ¿por qué no se regresa a foja cero? ¿Por qué es que el Poder Judicial no puede decir, bueno, este caso está mal planteado y deberíamos comenzarlo de nuevo? ¿Se podría algo así? No sé si podría, pero sí creo que es fundamental, yo creo que es inminente, necesario. No puede el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación no pueden hacer oídos sordos ni volverse ciegos ante una realidad tan palpable como la que estamos viviendo en estos días. Ellos tienen que corregir los abusos y tienen que hacer que los procesos judiciales se aceleren. Porque claro, se han generado mega casos. En mi caso, por ejemplo, yo fui acusado porque el señor Barata dijo que dio $200.000 a la Confiep. Eso se probó que era dinero lícito y a la Confiep y que no era ningún delito. Pero en lugar de frenarlo en la investigación preliminar, se pasó a la preparatoria y luego... Y me juntan a mí con el caso Cócteles, que tengo yo que ver. Entonces se generan, ellos han querido, en lugar de individualizar los casos, meter en el paquete a 30, 40 personas, y esto hace que los juicios sean eternos. Y para lograr penas mayores también, para ¿no? lograr, porque en un momento eran 22 para lograr años. penas menores, discúlpame, porque no va a lograr nada. Ah, bueno, pero la intención. Exactamente, una pretensión equivocada. Claro, yo hago organización criminal porque eso tiene una pena más grande, ¿no es cierto? Y te pongo lavado de activos y te pongo esto y lo otro. Pero cuando es tan absurdo, metes todo, al final se te cae todo, porque son falacias las que están haciendo. Entonces, por querer, no sé, pues meter a la cárcel a la gente el resto de su vida, van a terminar con los casos que se van a caer. Pero meter a todos la en vida un solo imposible a la paquete, gente. meter a todos en un solo paquete. Pero tienen realmente pues una amenaza cada uno de estos investigados, porque al final es el Poder Judicial y tiene poder precisamente. En realidad, a muchos de nosotros nos han arruinado la vida. En mi caso, hace 6 años y medio que comenzó el proceso y recién estamos en las etapas iniciales del juicio. Faltan todavía 6 o 10 años probablemente. ¿Cómo ha cambiado tu vida en esos 6 años y medio? Mira, Valerie, yo tenía una vida plena, creo que había sido una persona de éxito, estaba en muchísimos directorios, me invitaban a los directorios, me invitaban a opinar, inclusive por mi trayectoria de líder empresarial. Y cuando vino esto, bueno, primero yo soy invitado, por ejemplo, por empresas a ser director. Yo renuncié a todos los directorios. Claro. Yo no puedo estar en un directorio cuando tengo la sombra de que estoy siendo, perseguido, estoy siendo investigado o estoy siendo acusado de un crimen tan grande como lavado de activos. A mí me han embargado mi casa de la playa, me han embargado mis vehículos, he tenido tremendas dificultades con la banca. Yo soy un hombre de empresa y tengo relación con la banca nacional, internacional, y tengo que estar explicando, ¿no?, cómo es. No he podido abrir ciertas cuentas, se vence mi visa a Estados Unidos, seguramente no me la van a renovar. Pero aparte de eso, ¿no?, es la imagen, es la familia. Aquí hay un tema familiar muy, muy fuerte. Felizmente yo tengo una familia que me ha acompañado todo el tiempo, pero te digo, no hay día que yo me levante o noche que yo me acueste que no esté pensando en esto. Porque cuando tú tienes una acusación tan injusta, te preguntas, ¿por dónde voy a ir para salir de esto? ¿No? Y claro, la acusación es en el Poder Judicial, pero es política, es ideológica.
O sea, no tengo un abogado que ha estudiado Derecho, no puede defenderse con las armas del derecho ante una acusación ideológica. Y no hay manera que yo convenza, y sobre todo si no es de uno, porque si fuese una persona, pero aquí el fiscal, su jefe, el juez de control, todos están alineados con la misma ideología. Lo que yo creo, al final, es que aquí hay un movimiento ideológico, en mi caso particular, antiempresario. Lo que han querido este grupo de personas, no sé quiénes son, pero que están detrás de esto, es darle una lección al empresariado. No queremos que los empresarios participen en política. Miren lo que le ha pasado a Ricardo Briceño. Yo no soy pues el empresario más grande del Perú, ni de lejos. O sea, si a mí, que soy un pequeño empresario, una persona de bajo perfil, que no tiene ideología política, yo no he participado en ningún partido político, justamente, políticamente aséptico, me pasa lo que me pasa, ningún empresario va a querer participar en política, financiar un candidato, dar una opinión política, entrar a un partido político, ni ser funcionario público. Y lo han logrado. Los empresarios están atemorizados y no quieren participar en política porque no quieren que les pase lo que me ha pasado a mí. Ahora, el tema de ser pro empresa, de finalmente sí querer un gobierno que no tenga, digamos que una inclinación a lo que puede ser el chavismo, Maduro, Chávez, es algo válido finalmente, porque precisamente es abierta la línea de los empresarios. Quieren seguir teniendo una economía libre y es más que válido. Libre en el mercado. Es más que válido. Es constitucional. Cuando la gente opuesta quiere imponer su ideología, dicen tenemos que cambiar la Constitución, ¿no es cierto? Cambio de Constitución. Entonces, defender el modelo económico de libre empresa es lo que corresponde si uno tiene apego a la Constitución. Ahora, la pregunta... Es lo más legal que eso no hay. Lo que no es legal es cambiar el modelo y decir, tengo que cambiar la Constitución, es ir contra las normas y las leyes. Claro, la pregunta va por el lado de cómo ha ido cambiando también este tema ideológico en nuestra política actual. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quiénes son los grupos que están al frente? ¿Cómo es que se ha deteriorado? No creo que vayas a decir que ha mejorado la política, porque además es una sensación que está en todas las personas, en todo el Perú. ¿Crees que ese era un momento de quiebre, el momento en el que justamente la CONFIEP se daba a conocer como pro empresa y que quería hacer campaña para eso? Yo creo que sí, porque, a ver, no ganó la opción chavista, en consecuencia no hay cambio de Constitución, seguimos con las mismas reglas y normas de antes, pero hay un retiro de la política de la empresa formal, que ha sido cubierta por la empresa informal y por la empresa ilegal. Y hoy día tenemos justamente los empresarios dejándole el espacio a gente que está en el sector ilegal y en el sector informal. Y eso es peligrosísimo, y eso es consecuencia justamente de esta política. No digo que sea la única cosa, pero sí, al haber apartado, al haber atemorizado a los empresarios, y los empresarios haber tenido también el poco coraje de salir a defender lo suyo, ¿no? Porque yo creo que si cuando resulta esto, en lugar de salir a defender que lo que se hizo era legal, ¿no es cierto?, o no era ilegal, hemos debido salir a defender por todo lo alto que era lo que correspondía, y que esto no tenía nada de ilegal, ¿no es cierto?, y que tendríamos que seguir defendiendo el modelo de la economía de mercado. Ahora, un con toda la fuerza del mundo, ¿no? Ahora, un paréntesis, las empresas que dieron el dinero que finalmente sirvió para esta campaña pro empresa, nunca dieron la cara. Bueno, no tenían por qué dar la cara porque nunca fueron, a ver. Pero ¿no hubiera sido importante también que ellos digan, yo lo respaldé y de esa forma... A ver, Valeria, yo también, a ver, en el momento que esto sucede, yo digo, esto es un ataque contra CONFIEP, no contra mí, yo quién soy, ¿no? O sea, lo que están haciendo es yéndose contra el gremio más importante del país.
Pensé que por ahí iba la cosa. Pero en el decurso de las investigaciones, la cosa cambia. Ellos no acusan a ningún empresario ni a ninguna empresa, me acusan a mí. Entonces, la manera como esto se ha hecho es que yo los he engañado a ellos. O sea, la acusación fiscal es que yo engañé a los empresarios. Ellos no hicieron una campaña en favor de Keiko. Ellos pusieron un dinero para hacer una campaña en favor de la empresa privada. Y yo, solo yo, sin ningún cómplice, sin nadie, los engañé y en lugar de hacer una campaña en favor de la empresa privada, hice una campaña en favor de Keiko. Esa es la acusación. En consecuencia, la CONFIEP, los empresarios no tenían por qué defenderse porque no eran víctimas, no eran acusados. Defenderte a ti. Bueno, pero eso es otra cosa. Bueno, hubiera sido interesante porque justamente íbamos a cómo ha ido cambiando la política hasta el momento actual, donde estamos frente a mucha ilegalidad. Al no ser ellos... Y eso afecta también a las empresas que en ese momento totalmente levantaban la voz dando dinero. Pero son temas del pasado. Tenemos que ver para atrás y ver por qué no lo hicimos, ¿no? Yo creo que fue un error, efectivamente, fue un error. Otra vez ha sido hoy día la situación, si en lugar de quedarse contentos y saber que no estaban siendo parte de la acusación, hubiesen tomado, digamos, el toro por las astas y salir a defender algo que era necesario defender en ese momento, pero no era necesario desde el punto de vista jurídico, porque no estaban siendo acusados. ¿Cómo ves el Perú actual a nivel político? Dina en particular y la gente con la que se rodea. Mira, yo creo que nunca, yo tengo 77 años, nunca he visto un deterioro más grande y más rápido de la institucionalidad, de la democracia, de la legalidad, ¿no? Nunca he visto gente tan poco preparada. Hay dos cosas, ¿no? Varias cosas. La ineptitud, ¿no? La incapacidad que tiene esta gente, porque realmente no tiene capacidad para gobernar, la insensibilidad y la corrupción en el sentido de que justamente ese espacio que ha dejado la formalidad, la empresa formal, que tanto se critica en el caso Lavajato, ha sido sustituida por los reyes de la ilegalidad, de la minería ilegal, de la tal ilegal y todas estas cosas. Y el deterioro de las instituciones en beneficio propio, porque cuando vemos los representantes al Congreso, no actúan por el bien común, no actúan por el bienestar de los demás, actúan por beneficio propio. Por ejemplo, para mí el tema de las universidades es algo nefasto. La reforma de la educación y la manera como los dueños de las universidades, que a la vez son dueños de partidos políticos, ¿no?, entran al Congreso para legislar en beneficio propio y en deterioro de la educación, de la formación. O sea, hoy día tenemos las peores normas para las universidades, para los colegios. Yo soy producto de la meritocracia. Yo creo que la gente debe, digamos, tener el rédito de ganarse por méritos. Y aquí no es así. Entonces, y eso no está siendo investigado. Para nada. Para nada. O sea, el deterioro de todas las instituciones, Valerie, las instituciones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, es algo que nunca he visto. Están destruyendo el país, están destruyendo la institucionalidad. Eso nunca lo he visto. Y el de una frivolidad impresionante. Y la verdad es que si no salimos, no salimos, yo me excluyo porque no nos toca a los viejos. A veces los viejos miramos por el retrovisor y no es el pasado el que tenemos que construir, sino el futuro. Y el futuro está en manos de los jóvenes empresarios. Y yo les digo, o sea, no tomen mi caso, tomen mi caso como es. Yo voy a ganar este caso y ustedes jóvenes tienen que ganar también esta situación que está pasando en el Perú. ¿Okay? Hoy día los jóvenes empresarios consideran que el Perú no es el lugar donde crezcan sus hijos. Eso a mí me da mucha pena, muchísima pena, escuchar a los jóvenes empresarios
decir que sus hijos terminando el colegio se van a ir a estudiar a una universidad afuera. Y que no van a volver, porque una cosa sería que se formen y luego regresen. Y que no van a volver. Para mí eso es triste y eso hay que cambiarlo. O sea, no podemos ser derrotistas, no nos pueden ganar. Esta gente corrupta y mediocre no nos puede ganar. Y más allá de corrupción y mediocridad, el tema ideológico actual es un tema que nos lleva hacia la no empresa, hacia lo que se buscaba desde esta mirada de los fiscales. Hemos tenido candidatos y tenemos partidos como el Lantauro que realmente rozan. Sí, a ver, pero yo tengo una concepción de la política tal vez un poco peculiar. Lo que es ideología, ya, el mundo bipolar de derecha e izquierda para mí es del pasado. Hoy día la derecha y la izquierda han sido reemplazadas por muchas otras cosas. Lo que estamos viviendo no es ni derecha ni izquierda, es populismo puro populismo. Eso no es derecha, no es izquierda. Este gobierno es un gobierno populista. Estos señores de los partidos políticos que tienen dueños son populistas. Le venden al pueblo una ilusión para llenarse los bolsillos. Esto no es derecha o izquierda. Lo que yo creo que se tiene que hacer es adecentar la política. Tiene que haber en el Perú una plataforma ideológica. Yo tengo dos manos, la mano derecha y la mano izquierda, ¿okay? Que esté entre la derecha y la izquierda, pero que sea decente. En una plataforma política de amplio espectro se tiene que excluir a la gente que no es decente. Y hay gente que no es decente de derecha y de izquierda. Es decir, hay conservadores y hay no conservadores. Bueno, hay conservadores que son muy buenos. Yo no tengo por qué excluir a una persona que tiene un pensamiento conservador, religioso. Yo lo acepto. Y él también tiene que aceptar a alguien que tiene un pensamiento que no es, digamos, el aborto y esas cosas. Son materias que no tienen por qué ser excluyentes entre gente decente. Decíamos al principio que esto era una entrevista de perfil y hablaste tú de la meritocracia. Tú eres hijo de la meritocracia. ¿De dónde viene Ricardo Briceño? De Camaná, lo sé, pero ¿cómo eres infancia? Porque has ido avanzando poco a poco. Cuando uno vive en una pequeña provincia, en un pequeño pueblo, la vida es un poco aburrida, seguramente, ¿no? Pero también tiene ciertos privilegios porque, bueno, yo vengo de una familia muy arraigada, una familia muy respetada, ¿no? Donde tenía muy buenos amigos. Es igual que en Lima, una pequeña élite, si tú quieres, ¿no? Y además teníamos unas vacaciones maravillosas. Pasarte 3 meses en la playa, yo terminaba el verano con la nariz hecha pedazos, las espaldas llenas de ampollas, etcétera, y había pasado un verano muy lindo, ¿no? Me quedé porque mis padres tenían sus negocios allí y bueno, luego me vine a Lima, estudié ingeniería en la uni. ¿En qué negocios trabajaban tus padres? Mi padre tenía una empresa de representaciones de equipos agrícolas, vehículos, etcétera, y heredamos de mi abuelo una farmacia muy antigua. Mi padre tenía un negocio comercial. Como él decía, la gente que es un pueblo agrícola cosechaban y él cosechaba cuando cosechaban los agricultores, porque le pagaba en ese momento todas las deudas que le tenían, ¿no? ¿En colegio estatal, no? ¿Estuviste en colegio estatal? Sí, claro. No, estudié en colegio estatal porque no había otro. Simplemente eso. Pero te digo, yo estudié con 30 colegas y creo que de los 30, 25 hicimos estudios universitarios. Porque era... Y la educación en aquel entonces era muy buena. Yo entré, después de terminar el colegio en Camaná, yo entré a la uni. Éramos 8.000 postulantes y entramos 700. O sea, la formación escolar no era nada mala. Y luego saltaste a economía. Bueno, después de la uni conseguí una beca para estudiar en Lovaina, estudié economía pura en la Universidad de Lovaina. Con mi papá. Con tu papá. No, tu papá estudió administración de negocios. Él estudió administración de negocios y yo estudié economía pura. Y luego estudié economía pura, hice una maestría en economía de desarrollo en la Universidad de Lovaina
Y después Pero fueron unos pocos los privilegiados para esa beca, ¿no? En realidad... Sí, éramos 20. Eran 20 peruanos 20 perdidos peruanos. en Bélgica. Sí. Y con una gran oportunidad. Sí. Era una universidad de mucho prestigio, una universidad seguramente de izquierda, ¿no? Luego, bueno, hice una maestría en países en desarrollo y después me fui a la Universidad de Amberes, donde hice 2 maestrías más, una maestría en finanzas públicas y una maestría en planificación del desarrollo. ¿Y en qué momento conoces a tu esposa belga? Allí, al segundo año de estar en Lovaina, conocí a Muriel a través de una amiga común que había estado en Colombia, que hablaba español. Me la presentó, nos enamoramos en julio del año 70 y en diciembre del año 72 nos casamos. Y la trajiste a Perú y acá Vino a Perú, yo vine a Perú, trabajé en Minero Perú Comercial, fue mi primer trabajo como vendedor de cobre. Estuve aquí en Perú 2 años y medio en el departamento de cobre y luego me mandaron a la oficina de Londres, donde comencé allí de segundo de la oficina, pero al renunciar al gerente me hice cargo de la oficina de Minero Perú Comercial en Londres. Por 4 años, estuve 4 años. Me pidieron venir a Lima, el ministro de Energía y Minas quería que yo asuma la gerencia general de Minero Perú en el año 1979. Vine por un tiempo, pero me encontré con una triste realidad, ¿no? Que la administración pública no era lo que yo tenía como ideal. Pensé que las cosas eran diferentes y la verdad es que fue una gran decepción. Renuncié a Minero Perú Comercial con mucha pena y comencé a trabajar en una empresa de trading que era McRitch, que hoy día es Glencore, y ahí pasé 23 años en Glencore. Entonces intentaste tener un puesto en la administración pública, pero no te gustó y sin embargo volviste a la exposición de Confiep después de Glencore. Bueno, pero claro, una vez que yo termino mi carrera como funcionario internacional, si tú quieres, es una carrera que termino joven, porque en el trading todos mis compañeros, mis amigos, se fueron retirando muy jóvenes. Era muy exitosa la empresa, ¿no? Crecimos de una manera espectacular. Nos volvimos la primera empresa comercializadora en el Perú. Yo tenía era más grande importador y exportador de todo. Comprábamos minerales, metales, vendíamos trigo, maíz, soya, sorgo, petróleo, urea, etcétera. O sea, teníamos una posición enorme. Fui parte del management de Glencore y salí, vendí mis acciones y todo. A los 53 años tenía una vida por delante. Hice 2 cosas. Me metí en la agricultura, cosas que nunca había hecho, como un proyecto de vida, no como un negocio. Que era muy estresante, has dicho. Sí, pero como proyecto de vida, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo? Regresando a las raíces, tenía un buen retiro, tenía un patrimonio garantizado para vivir y tenía que ocupar mi cerebro, entonces entré en esto. Pero también había lo otro, ¿no? Durante mi época en Glencore, yo era parte de los directorios de Comex Perú, de la Sociedad Nacional de Minería, y me pidieron, Augusto Bertel me invitó a ser presidente de la Sociedad de Minería, y siempre yo tuve, bueno, por mis estudios, imagínate, yo de dónde vengo, ¿no? Todo lo que había estudiado, tengo una inquietud por mi país. Soy una persona que entiende, digamos, un poco de política, de sociología, etcétera. Para eso había estudiado tantos años. Y se me da la oportunidad de entrar como presidente de la Sociedad Nacional de Minería y acepto el reto, ¿no? Acepto el reto, pero eso no es función pública, eso es política gremial. Pero se relaciona mucho con el Estado, al final de cuentas. Claro, pero es ¿no? política gremial, ¿no? En lugar de hacer política partidaria, claro, yo hice una política gremial. Primero en la Sociedad Nacional de Minería, y luego en Confiep, y luego en todas las cosas que he hecho, ¿no? He organizado CADE, por ejemplo. Eso es hacer política gremial, ¿no? Es influir en la política desde el lado empresarial. Ahora todo esto está en un libro que acabas de entregar para ser editado y ser publicado próximamente, pero claro, una parte de la vida de Ricardo Briceño y la otra, todo este tema judicial del que hemos hablado antes. Así es. Coméntanos de ese libro para
cerrar nuestra Bueno, entrevista. Todavía no, pues esa es Poquito. una primicia, pero claro, hace un año más o menos, en noviembre del año pasado, pensé que todo lo que me había pasado podía volcarse en un libro. Y también mis nietos me decían, abuelo, cuéntame cómo es tu vida, etcétera. Entonces también cuento un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional, pero sobre todo es una denuncia del caso Cocteles, no sé si le llaman el caso Cocteles, no, del caso que me ha tocado vivir a mí, que creo que vale la pena que se conozca. Como te dije al inicio de la entrevista, no es mi caso. Mi caso es un ejemplo. Yo creo que vale la pena publicarlo y denunciar las injusticias por las cuales pasamos todos aquellos que hemos sido sometidos a esta injusticia del Poder Judicial. Creo que vale la pena la denuncia. Yo espero que el libro tenga repercusión, ¿no? Y haga reflexionar justamente a las autoridades, ¿no? Al presidente del Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y a los peruanos en general, y a los empresarios, para que reaccionen. Que reaccionen. No podemos perder por walkover. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos dejándole la cancha a los demás. ¿Por qué? Porque hay una injusticia infundada. O sea, ¿por qué tenerle miedo a unas personas que están manipulando la justicia? Y si eso es lo que nos va a vencer a los peruanos, no creo, ¿no? Yo denuncio de una manera tan vil y tan poco sustentada. O sea, acusar a alguien sin ningún sustento, eso no puede ser posible, no puede continuar en el Perú. Y si todos nos salimos a exigir que se respeten nuestros derechos, que se respete la justicia, nos van a ganar los ilegales. Entonces este es un libro de denuncia que yo espero salga y sirva para el objeto para el cual está hecho, ¿no? Bueno, es para que la gente conozca tu versión directamente, ¿no? Sí. Algo que me imagino que sientes que en manos de José Domingo Pérez y de ese equipo no está siendo valorada. Así es, y no es solamente José Domingo Pérez, como te digo. O sea, José Domingo Pérez puede ser la persona que tiene esa ideología, pero que se lo acepten sus superiores, esa es la denuncia. Puede haber una persona como él, pero que le permitan. ¿No existe acaso el Poder Judicial? ¿No existen los órganos de control? ¿No existe la ley? ¿No existe la Constitución? ¿No existen las leyes? ¿En qué medida? ¿Qué pasa en el Perú, no? Para terminar, ¿en qué medida tienes esperanzas de que esto se puede solucionar? Entiendo que la esperanza es lo último que se pierde, pero ¿en qué medida? Es que no solamente es esperanza, hacer el libro, someterme a una entrevista como la tuya, son las acciones que tengo que hacer para creer que hay esperanza. No tener esperanza es sentarse a compadecerse y a dejar que las cosas pasen. Si yo no tuviese esperanza, no estaría hablando contigo. Gracias. Bien, así termina este espacio de Perfiles 21. Le agradecemos, por supuesto, a Ricardo Briceño por la entrevista y no dejen de acompañarnos.